Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie. Así que diciendo esto, comenzamos. Quiero hablar con Rose. Rose intercambió miradas con su padre, quien la miró con cariño antes de que Mondael le dejara paso para que hablara con su padre en privado y luego se fuera a hacer las tareas de la casa. Entonces Rose dejó de estar perdida en sus pensamientos y se sentó en la mecedora junto al auto de su padre. ¿De qué quieres hablar, papá? Acerca de Dean. Si se trataba de Dean, preferiría no hablar de ello ahora, ya que todavía se sentía confundida y no estaba lista para discutir sobre ella. Ella no quería hablar de Dean y se sentía aún más angustiada, especialmente porque no podía lidiar con sus propios sentimientos. Ella pensó que la distancia era la mejor solución para ambas en este momento, pero la semana pasada, aunque fue un tiempo corto comparado con los 2 o 3 meses que vivieron juntas, solo 7 días sin Dean a su lado fue demasiado doloroso y solitario. Ella todavía estaba ansiosa, preguntándose si Dean estaba bien, cómo vivía sin ella, si estaba comiendo adecuadamente, descansando lo suficiente o si era feliz. Quería saber muchas cosas, muchas preguntas, pero quizá no tuvo el coraje de tomar la iniciativa para contactarla, aunque fue ella misma quien decidió distanciarse. Sin embargo, si era honesta consigo misma, secretamente esperaba que, aunque estuvieran físicamente lejos, sus corazones no tuvieran que estarlo tan bien. Entonces ella esperaba todos los días que Dean la buscara, le preguntara cómo estaba o le contara sobre su rutina diaria. Aunque su teléfono había estado en silencio y no había tenido notificaciones durante toda la semana pasada, todavía albergaba esa esperanza. ¿Tiene Rose algún problema con Dean? ¿Hubo alguna pelea o algo que las afectó a las dos? No, papá. Rose y Dean no pelearon. Rose le está mintiendo a su padre o se está mintiendo a sí misma. No, papá, no miento. Rose y Dean no pelearon. Porque si hubieran peleado su relación se habría roto y se habría separado con rencor, como parejas que tienen serios problemas y ya no pueden reencontrarse. Pero en el caso de ella y Dean no fue así, no pelearon, solo necesitaban un tiempo para alejarse y reflexionar sobre todo lo que sucedió, sobre el matrimonio falso, sobre las dificultades que enfrentó y la necesidad de ser protegida por alguien como Dean, o sobre la persecución de la familia malvada. La situación de ser presionada todo el tiempo provocó que los sentimientos entre ellas surgieran intensamente y rápidamente. Era como comparar el amor con una batalla en el campo de batalla. Cuando todo se calmó y la guerra terminó, es cuando necesitamos parar y reflexionar con claridad sobre nuestros sentimientos, preguntándonos si todo lo ocurrido realmente puede llamarse amor. Entonces, ¿por qué te mudaste a Bangkok? Estar tan lejos te cansará aún más. Ya soy una adulta, papá. Quiero demostrarle a ti y a Dean que soy capaz de cuidarme a mí misma y también de cuidar de ustedes. Sé que ya eres una adulta, Rose, por las muchas cosas que tuviste que afrontar mientras yo no podía protegerte. Y creo que Dean también sabe que mi hija ha crecido y se ha convertido en una mujer adulta. Todo terminó bien, padre. El contrato que Dean hizo contigo también se ha cumplido. En el pasado le causé muchos problemas a Dean. Tuvo que pasar por muchas dificultades, sufrir, hacer enemigos y fue amenazada por mi culpa. Ahora quiero hacerme a un lado y no ser más un problema para ella. ¿Amas a Dean? La dueña del bello rostro sintió en respuesta a su padre, sin dudar en compartir sus sentimientos, porque en el fondo su corazón estaba claro. Siempre fue Dean y siempre será solo ella. Aunque no estaba segura de si el corazón de Dean todavía estaba firmemente con ella, tal vez debido al vínculo más fuerte con Kae, alguien que había estado a su lado por más tiempo, aceptaría la verdad y la derrota si su respuesta cambiaba. Me encanta, Dean. Dean, ¿cómo llegaste aquí? Ábreme la puerta, Mondae. Vine a ver al señor. Si viniste a ver al señor como dices, ¿por qué Dean le trajo una rosa?
Aunque Dean dio una respuesta indirecta a Mondae, como fan número uno, ya estaba emocionada porque estaba segura de que vendría a arreglar las cosas y a reconciliarse con Rose. Mondae estaba apostando por ello. Por aquí, por favor, Dean. El señor está mirando la televisión en la sala de estar. ¿Y qué pasa con Rose? Rose salió a comprar algo al supermercado. Debería regresar pronto, porque se fue hace tiempo. Vas a esperar a ver a Rose también, ¿cierto? Por supuesto, viajé desde Shanghai para ver a Rose. De hecho, el señor se puso en contacto con ella directamente ayer y le dijo que tenía algo urgente que discutir. Estaba muy contenta de ver que el señor se estaba recuperando tan rápidamente y ahora podía hablar con claridad, aunque todavía tenía dificultades para caminar y mantener el equilibrio después de la cirugía cerebral. Pero los médicos dijeron que el tratamiento iba bien y que pronto se iba a recuperar y podría regresar a la granja. Señor, Dean está aquí para verlo. ¿Ya estás aquí, Dean? Llegaste muy rápido. Hola, señor. Espera un momento, tengo algo importante que hablar contigo. ¿Cuál es el asunto urgente que el señor quiere discutir con Dean? ¿Tiene que ver con Rose? Dean estaba preocupada, por eso condujo desde Shanghai desde ayer anoche. El anciano miró a Dean con una expresión que mostraba que entendía la ansiedad y el cuidado que tenía por su hija, pero tampoco imaginó que después de unas horas de separación, alguien tan lejano estaría dispuesto a conducir hasta Bangkok para reunirse con él al día siguiente. Tengo una pregunta para Dean sobre Rose, solo una pregunta. Puede preguntar, señor. Dean, ¿amas a Rose? Sí, amo mucho a Rose. Parece que sus respuestas no fueron tan diferentes. Rose miró el auto de aspecto familiar estacionado frente a su casa en el pueblo. Lo confirmó con certeza cuando reconoció la matrícula y vio la provincia claramente indicada en la placa. Sin embargo, como ya estaba frente a la casa, tuvo que dar la vuelta y estacionar en otro lugar a tiempo. Tuvo que dar marcha atrás y aparcar dentro de la casa. Después Mondae corrió a abrirle la puerta. Te tomó mucho tiempo regresar hoy, Rose. Dean estaba esperando por un tiempo. Para ser honesta, si hubiera sabido que Dean iba a visitar a su padre, habría tardado aún más en volver a casa, o habría esperado hasta que Dean se cansara de esperar y regresara al campo, a Shanghai. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye.